Bien, entonces jóvenes, nos situamos en una fase eh, llamada contractualismo, ¿sí? Teníamos, acuérdense, la idea de que Nicolás de Maquiavelo es el promotor quien va a delimitar y a establecer un concepto de Estado en su obra El Príncipe, una fórmula necesaria para lograr concentrar ese poder diseminado en esa Europa caótica, medieval, y con eso entrar a a una etapa del Renacimiento como tal, pues. Entonces, ¿qué se viene a continuación? Vamos a centrarnos aquí en el contractualismo, ¿sí? La escuela contractualista. Y claramente la escuela contractualista tiene algunos elementos interesantes porque va a centrarse en el estudio de diversos factores, ¿sí? Centra su atención en la naturaleza humana, ¿sí? Naturaleza humana. Trata de delimitar cómo, cómo el poder político se encuentra organizado, poder político y su organización, pero además trata de establecer el origen mismo del Estado. Trata de desentrañar estos factores, ¿no? Y la escuela contractualista como tal, pues, va a tratar de esquematizar diferentes teorías al respecto. En gran parte ustedes ya han analizado estos postulados de los principales contractualistas, porque efectivamente nosotros tenemos aquí a los padres del contractualismo. Padres del contractualismo, que en este caso uno de ellos, que ya lo hemos visto, es Hobbes, ¿sí? Pero también forma parte del contractualismo Rousseau, ¿sí? Juan Jacobo Rousseau, pero también es del contractualismo John Locke. Son los máximos exponentes del contractualismo. Y el contractualismo, en cuanto a corriente filosófica, ¿sí? En cuanto a corriente filosófica, sienta las bases, sienta las bases para la teoría del Estado. Nosotros nos vamos a enfocar en ese contractualismo, ¿sí? Entonces, bajo ese contexto, van a ser una verdadera doctrina política al respecto, una doctrina política que trata de identificar a ciencia cierta ese fenómeno del origen como tal, el origen de la sociedad. Acuérdense, origen del mismo Estado, pero también de la sociedad. Entonces, el primero a ser tomado en cuenta y a ser llamado a la clase es Hobbes. Vamos a ver. ¿Cómo considera Hobbes al ser humano? Bueno, para muchos Hobbes es considerado como una persona muy pesimista. Parte de eso, ¿no? Desde un pesimismo marcado. Y sí que para Thomas Hobbes el hombre va a ser malo de naturaleza. Es un ser complejo, ¿sí? Desde el origen, entonces, el hombre es el lobo, ¿sí? Vamos a ponerle.
hombre es el lobo del hombre. Nace corrompido. Tiene una tendencia obviamente negativa, pues claramente. Y sí que su postulado va a centrarse en la teoría del gran Leviatán. Teoría de Leviatán. Ese monstruo gigante que en su interior está todos los individuos que componen la sociedad. Ese gigante representa entonces a la sociedad. Es un gigante poderoso, es un gigante que va por sobre todas las cosas a tratar de proteger a los individuos que son lesionados por otros y que en su estructura trata de lograr armonía, trata de lograr paz. Entonces, el gran Leviatán viene a ser una especie de alegoría, ¿no? Es una alegoría para representar a la monarquía absoluta. Claramente, Hobbes sienta las bases para esta monarquía absoluta, ¿no? Porque a través de esto, de este postulado, de esta propuesta, nos va a decir que en este marco se ha realizado un pacto. Aquí hay un pacto, ¿sí? Este es un pacto que realizan todos los seres humanos entre sí. Como estamos nosotros realizando un pacto con todos, ese pacto contiene la subordinación. Nosotros nos estamos subordinando. ¿Ante quién? Pues a un gran monstruo llamado Leviatán o llamado Estado. El pacto que nosotros suscribimos es un pacto de subordinación. Pacto de subordinación de los seres humanos. ¿Ante quién? Ante el Estado. Este pacto es fundamental, pues, porque a través del mismo nosotros podemos ver de que el Estado o este gran Leviatán está llamado a procurar la paz, la armonía, el bienestar de todos los súbditos. Procurar el bienestar de la colectividad, pues no. En ese marco, este pacto sirve para organizar la sociedad. La sociedad necesita de ese pacto para subsistir. De lo contrario, sin este pacto, sin el pacto, el ser humano, como es un ser malévolo, ¿sí? Por ser ya un ser que desde el origen, desde su nacimiento, es un ser que alberga ya los bajos instintos, sin ese pacto nos encontraríamos en una sociedad o un estado de salvajismo. ¿Sí? Sin pacto nos encontraríamos en una sociedad o un estado de salvajismo. Porque eventualmente sus bajos instintos no tendrían control. No hay control. Y todos exteriorizaríamos obviamente sus bajos instintos, porque eso es lo que nos caracteriza. Y como no hay nadie quien nos controle, entonces estaríamos en una sociedad de caos. El Estado, ese gran Leviatán, está llamado precisamente ¿a qué? Está llamado a lograr de que exista control, no exista salvajismo
y procure el bienestar general, pues, ¿no? En este contexto, acuérdense, ¿por qué contractualismo? Porque todos los representantes, estos tres representantes basan su teoría principalmente en un pacto o en un contrato social, en un gran acuerdo, en donde todos comulgamos y manifestamos nuestra voluntad común ¿de qué? De renunciar y de transferir ciertos derechos, parte de esos derechos, parte de esas libertades a un poder absoluto, para que ese poder absoluto garantice un estado de paz. Porque tanto Hobbes como Rousseau, como John Locke, van a basar en su parte inicial de sus teorías en ese o pacto o contrato o acuerdo, ¿no? Entonces sí que aquí tenemos, acuérdense de eso, tenemos la idea de que eh, cada hombre renuncia a parte de derechos, una partecita, una parte muy pequeña y libertades y de libertad. Como yo renuncio, transfiero. Transfiero. ¿A quién transfiero? Pues transfiero a un poder absoluto. Ese poder absoluto, ¿qué va a hacer? Bueno, pues garantiza paz. Obviamente, como garantiza paz, hay bienestar. Y si es que eso es así, estamos en el Estado. Entonces, en esa medida, tomen en cuenta de que todo esto, sí, está conectado. Y precisamente esto está llamado para garantizar de que los individuos que ya tienen sus bajos instintos puedan ser controlados. El Estado está llamado a eso precisamente. Obviamente hay una concentración de poder, porque en esa medida a Thomas Hobbes se le considera como uno de los padres, asimismo, del absolutismo monárquico. ¿Sí? Padre del absolutismo monárquico. Y en esa medida, no olvidemos que, si bien es cierto, es del absolutismo monárquico, establece ya una clara teoría muy bien delimitada del por qué es necesario la existencia de un ente llamado Estado, precisamente para lograr precautelar y procurar el bienestar común. Noten ustedes que el bienestar común, este bienestar, esa generación de paz, además de que controla a los individuos, se logra satisfaciendo necesidades. Está llamado a satisfacer cierto tipo de necesidades. Necesidades. Y ahí es cuando necesitamos ordenamiento jurídico. Aquí, ordenamiento jurídico. Porque es el Estado el vehículo a través del cual es posible institucionalizar toda una superestructura, ¿sí?, de órganos. Acuérdense en ese gran monstruo, el Leviatán. Si ustedes googlean, ahí van a encontrar ese gran monstruo, ese gigante. Y cuando hacen un zoom, van a encontrar ahí varias cabecitas, varios individuos. Eso somos nosotros. Pero internamente,
¿sí? Ese gran monstruo funciona con órganos y los órganos están llamados a que a procurar también la satisfacción de necesidades. ¿Alguna pregunta momentánea? ¿Alguna pregunta momentánea? ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí, correcto. Les voy a abrir otro cuadro para ir al pensamiento de John Locke. Esperan un instante, guardo esto. A ver. A ver. Me confirman si estamos con la página en blanco. Sí, doctor. Correcto. Vamos entonces con John Locke. Otro de los representantes del contractualismo. Entonces, este representante del contractualismo es considerado padre del liberalismo. Es padre del liberalismo. Y John Locke, en alguna medida, no está poniendo en tela de duda, ¿sí? No se preocupa demasiado por la maldad del individuo o por la bondad del individuo, como lo hace Juan Jacobo Rousseau. De pronto, él no hace ese juicio de valor, ¿sí? No hace un juicio de valor para decir el hombre es bueno o el hombre es malo, ¿sí? El hombre es bueno o malo. De pronto él no hace eso. Lo que sí hace es en tratar de justificar de cómo nace el Estado y para qué nace el Estado. Esa es la gran pregunta. Se pregunta, ¿cómo nace y para qué está el Estado? Claro, evidentemente. Lo que sí va a decirnos es de que las personas como tal y de manera inexorable van a gozar, el individuo goza de ciertos derechos, por el mero hecho de ser humano, ¿sí? De ciertos derechos, por el simple hecho de ser humano. Noten ustedes que este pensamiento es importante porque va a servir de base inclusive para que en lo posterior, en la Revolución Francesa, se hablen de los derechos humanos. Pero ya aquí John Locke nos va a decir de que esos seres humanos que gozan de ciertos derechos catalogados como naturales, ¿sí? Como naturales, necesitan de un ente supremo, superior, para que puedan protegerlos. Entonces, esos derechos humanos, por el simple hecho de ser humanos, como la vida, como la libertad, ¿sí? Y como la propiedad, que son los fundamentales, ¿sí? Son los derechos naturales fundamentales en la óptica de John Locke y que van a estar replicados luego en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. Esos derechos naturales, por el simple hecho de ser humanos, necesitan ser protegidos.
independientemente de que seamos buenos o malos. El bueno igual tiene derecho a la vida, tiene derecho a la libertad, tiene derecho a la propiedad. Igual el bueno, todos, pero necesita protección. La cuestión es quién protege. Entonces ahí nace el Estado. Y para eso está el Estado. ¿Sí? El Estado nace precisamente porque en el preciso momento en el que nosotros estamos aceptando, si aceptamos la presencia de estos derechos naturales básicos, pero elementales, estamos nosotros ya iniciando, estamos ya delimitando una necesidad de la colectividad para que un ente fuerte, proteja a esos derechos. Entonces el Estado nace para proteger estos derechos. Este Estado debe gozar de la suficiente autoridad. Entonces, debe tener suficiente autoridad. Entonces, pero sí notan ustedes ya el matiz frente a Hobbes. Ahí Hobbes habla de poder absoluto, pero aquí hablamos ya de autoridad. Entonces, en esa medida es ya un discurso un tanto más decantado, pues, un poco más conciliador. Y sí que, en esta medida, John Locke establece que sí es necesario una especie de pacto, ¿no? Es necesario un pacto, entre comillas. Necesario un pacto social. Esa es la clave. Entonces, de ese pacto social, nosotros vamos a propender de que los hombres dejan el estado de naturaleza porque prácticamente no existe allí justicia imparcial. En el estado de naturaleza no hay justicia imparcial para que aseguren los derechos naturales, para que aseguren estos derechos. Entonces es necesario un pacto social para garantizar la justicia. Justicia que se encargue de velar de los derechos naturales. Derechos naturales. Entonces, en ese margen, tomen en cuenta de que esa justicia tiene que estar garantizada ¿por quién? Por el Estado. Un aporte interesante que hace John Locke en este sentido, ¿sí? Un aporte muy importante porque ya empieza a hablarse de la concentración del poder. Concentración del poder. Hay preocupación de cómo el poder concentrado puede corromper, ¿sí? El poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces ya hay una preocupación. Y él plantea lo siguiente. Plantea de que es necesario hacer una división en el ejecutivo, pero también en el legislativo. Entonces, en esa medida, la composición del Estado tiene que estar generado desde este supuesto, ¿sí? Desde este supuesto. Luego, en el pensamiento de Montesquieu, que ustedes ya lo han leído,
Vamos a ver cómo se complementa plenamente, porque con el pensamiento de Montesquieu vamos a ver de que aquí le sumamos un elemento adicional, que es la función judicial, la administración de justicia. ¿Alguna pregunta de John Locke? ¿Alguna Sí, pregunta? doctor, una pregunta. John Locke no hablaba también del poder federativo. Sí, del poder federativo, sí, tiene toda la razón y eso me estaba olvidando. Por eso también es padre de ese poder federativo, del respeto, pongámoslo aquí, poder federativo. Él, en alguna medida, vea usted, contribuyó mucho para la organización federal y del respeto de las organizaciones federales en cuanto a unidades territoriales. Eh, Poder federativo en cuanto a organización territorial. Y el poder federativo, vea usted, tiene algo interesante, porque aquí estamos hablando de cierto tipo de libertad. De cierto tipo de libertad. ¿Qué tipo de libertad? Pues obviamente de que esas unidades territoriales, esa organización territorial, cada una de esas unidades puedan tener hasta su propia normativa, su propia constitución. Vienen a ser como pequeños estados, ¿sí? En el gran mapa de un gran estado, como Estados Unidos, ¿no? Las federaciones. Entonces hay una cierta libertad en ese sentido, pero siempre una libertad equilibrada, ¿sí? Una cierta libertad equilibrada bajo el gran paraguas y la gran observación de el Estado central, ¿no? Entonces, ojo, Agustín, ahí poder federativo es muy importante, sobre todo porque ya ha dado muestras de que en esa medida una organización territorial federativa tiene una suerte de menor conflictividad. Si usted analiza el caso norteamericano, va a darse cuenta de que en alguna medida, bueno, la federación ha sido positiva, no así en el sistema español, que todos quieren irse a una organización federal, pero ya sabe lo que pasa ahí, ¿no? Eh, Que de cierta manera también se descentraliza el poder. Y desde luego, si se maneja bien, o sea, puede haber una armonía, si no puede también llevar, no a la anarquía, pero a la rebelión, a la exacto, revolución. exacto. Entonces, el caso español, fíjense, se quedaron a un paso previo de la organización federal, pero todavía tienen una organización que depende de un poder centralizado, del presidente. Entonces, eso es complicado, ¿no? Y la federación como tal tiene una suerte de potenciar a los territorios, ¿sí? De potenciar a la cultura del territorio, al lenguaje del territorio, a las costumbres del territorio, a su plano jurídico. Entonces eso es muy importante, la verdad. Eh, Varios países de la región tienen una organización federal, como digo, bueno, Norteamérica, en Estados Unidos, sí, de acuerdo, Brasil, Argentina, pero ya veremos eso en la organización federal. Pero aquí sí que John Locke habla de la necesidad y de la importancia del poder federativo para organizar adecuadamente el ámbito territorial con cierto margen de libertad que le permita actuar sin depender hasta la saciedad de un poder centralizado que a la larga le genera dependencia y la dependencia en la organización territorial no es lo adecuado. ¿Estamos, Agustín? Sí, muchas gracias, doctor. Correcto. ¿Alguna otra pregunta de John Locke? ¿Está claro? Perfecto, jóvenes. Voy a quitar el cuadrito. Activemos cámaras. Muy bien. Eh, el día de mañana me quiero detener un poquito en Juan Jacobo Rousseau y en Montesquieu.
¿sí? Porque luego de eso vemos ya Revolución Francesa y luego de eso, obviamente, vamos a destacar de cómo nace con la Revolución Francesa un nuevo tipo de Estado. O sea, ya tenemos Estado, pero con la Revolución Francesa nace un tipo de Estado muy particular, ¿sí? Muy particular, porque ya se denomina ahora, ya no Estado así nomás, se llama Estado liberal. Y obviamente es un punto de inflexión entre el antiguo régimen, ¿sí? Y el nuevo régimen. Un antiguo régimen considerado como un Estado absolutista, poder absoluto, con un nuevo régimen llamado Estado liberal, post-Revolución Francesa. Pero antes de eso, obviamente, tenemos que identificar muy bien el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau y Montesquieu al respecto, como paso previo a la Revolución Francesa, que es fundamental para la teoría del Estado y obviamente para fundar un nuevo modelo basado en principios de legalidad, constitución, etc. Bien, eso hablamos las siguientes clases. Nos vemos entonces mañana. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.